Digo generalmente porque estábamos toda la vida acostumbrados a ver pacientes por encima de los 60 años debutando con hipertensión. Ahora cada vez es más frecuente encontrar pacientes de 30 años o menos ya hipertensos. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. Soy la doctora Lorena Peña-Herrera y hoy estaremos hablando sobre hipertensión arterial. Tenemos el honor de contar con el doctor Diego Egas, cardiólogo con una impresionante trayectoria profesional. El doctor Egas ha trabajado como médico residente de cardiología en el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Dante Passanís en Brasil. Además, ha realizado subespecialidades en arritmia y estimulación cardíaca artificial, así como electrofisiología invasiva en prestigiosas instituciones en Brasil y Bélgica. Ha sido médico tratante en muchos hospitales públicos y privados en el Ecuador. También es docente universitario de fisiología humana y cardiología y tiene una maestría en docencia universitaria por parte de la Universidad Politécnica del Ejército. Además, fue reconocido como el mejor egresado en el 2010 por la Universidad Central del Ecuador. Con tanta experiencia y conocimiento, estamos encantados de tenerlo el día de hoy con nosotros. Bienvenido, doctor Egas, y gracias por acompañarnos. Gracias la invitación. Es un honor poder estar aquí. En esta ocasión vamos a estar tratando un tema muy importante y de mucha importancia para el público, que es la hipertensión arterial. Doctor Egas, para comenzar, ¿podría explicarnos brevemente de qué se trata la hipertensión arterial? Con todo gusto. La verdad, para explicar mejor la hipertensión arterial debemos llevarnos al ejemplo del día a día. Es como tener una manguera con dos fuerzas, una fuerza solo del grifo o una fuerza como esas mangueras de presión que utilizan los bomberos. La manguera de presión tiene mucha más cantidad de agua pegada contra la pared de la manguera e intentando expulsar esa agua para algún sitio de fuga. La manguera normal tiene un agua dentro, pero que no presiona tanto contra la pared. Literalmente, si yo riego el césped con cualquiera de las dos mangueras, la diferencia va a ser muy notoria. Con la primera manguera, la normal, va a llegar un chorro normal y con la otra manguera va a llegar un chorro al césped, pero un chorro con tal fuerza que va dañando el césped. Los dos riegan, pero la una riega con tanta fuerza que daña el césped. Ahora solo cambien el concepto, en vez de césped, por un órgano, llámese riñón, llámese cerebro. Puedo hacer llegar la sangre con fuerza suficiente o hacer llegar la sangre con una fuerza extremadamente alta, una hipertensión arterial que va dañando el césped, va dañando el riñón, va dañando el cerebro. Quiere decir, la fuerza de sangre contra las paredes del vaso o la fuerza de sangre que llega hacia los tejidos, órganos, eso es la presión arterial. Hipertensión arterial es excedernos en los niveles normales y por ende llevar a daños de los distintos órganos. ¿Los factores genéticos pueden generar esta enfermedad? ¿Pueden influir de alguna forma? Sin duda sí. Los factores genéticos pueden llevar a que tengamos una predisposición. Y entiéndase bien lo que esto significa. No quiere decir que mi papá, mi mamá, mi familia entera fue hipertensa y yo soy hipertenso desde que nací. No, yo tengo la predisposición. Yo puedo convertirme, tengo un grande riesgo de convertirme en hipertenso. Obvio, si no controlo lo que me protege. Si es que soy sedentario, si subo de peso, si como mal, seguramente voy a ser hipertenso. Pero si yo hago las cosas bien, me convierto en deportista, como saludable, bajo la sal, no me excedo en el peso, seguramente, independiente de tener el riesgo, no voy a llegar a ser hipertenso. ¿Qué tipo de síntomas nos pueden avisar o nos pueden decir que tal vez estamos predispuestos a tener hipertensión? Quizá lo más preocupante de la hipertensión es que se la llama, su nombre lo dice, el asesino silencioso. Nos mata por dentro lenta y silenciosamente. Quiere decir, la forma más común de presentación de la hipertensión es no dar ningún síntoma. No me duele nada, no me molesta nada. Y eso nos lleva a dos problemas. Uno, el paciente no busca atención. Y dos, si es que la busca y se le detecta el problema, el paciente no quiere tratarse porque no siente ningún mal. ¿Para qué me tengo que gastar tanto dinero mensualmente en tratamiento si yo no siento nada, yo me siento bien? El problema de esto es que, como se lo dijo antes,
lentamente se está dañando los órganos. Entonces, lentamente termino con insuficiencia renal y al día siguiente necesito diálisis. Lentamente se me rompe un vaso sanguíneo dentro del cerebro y termino con derrame cerebral y necesito una terapia intensiva. Lentamente caigo en falla cardíaca, lentamente me infarto. Quiere decir, es cosas gigantes, grandes, enormes que se pudieron prevenir básicamente con hacer las cosas bien. Si es que yo busco atención, independiente sienta o no sienta nada, busco atención preventiva, detecto un problema silente, lo trato a tiempo y evito que me dañe la salud. Actualmente tenemos una serie de dispositivos que están a la mano de todas las personas para poder tomarse la presión. Sin embargo, ¿cómo debe tomarse correctamente la presión? ¿En qué brazo debe tomarse? ¿Cuál es la posición del brazo para poder tomar correctamente la presión? Afortunadamente ahora nos guiamos, valga la redundancia, por guías médicas. Nos orientamos por lo que se tiene que hacer correctamente basado en las recomendaciones internacionales. Primero nos citan 3 tipos de medidas de la presión. Una del consultorio, que es la que comúnmente hacemos, ahora conversamos de cómo se la debe hacer. 2 se llama monitoreo residencial de la presión arterial. Son esas medidas automáticas con los medidores automáticos en casa, sea de manguito de la muñeca como el manguito del brazo. Y la tercera es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es básicamente un aparato que aprieta el brazo por 24 horas seguidas. El gold standard, quiere decir el estándar de oro, el más confiable de estos métodos, es el monitoreo automático de la presión arterial, el famoso MAPA. Esa es la palabra final, porque a diferencia de los otros 2, que dependen de alguien consciente que esté tomando la presión, este me va a dar información durante la vigilia y el sueño. Si yo estoy dormido a las 2 de la mañana, la única forma de saber mi presión real es con un monitoreo automático, el MAPA. Por otro lado, el monitoreo del consultorio. Esa medida clásicamente se la usó para diagnóstico de la presión arterial. Ahora es una medida secundaria, es solo para levantar una sospecha. No me diagnostica ni me lleva a tratar, porque el paciente puede estar nervioso en ese momento o la toma puede estar mal hecha y me lleva a malas interpretaciones y diagnósticos. ¿Cómo se debe tomar la presión arterial? En los 3 métodos, idealmente el paciente tiene que estar libre de sustancias psicotrópicas, libre de alcohol, libre de cafeína, tiosantinas. Debería, idealmente, sobre todo en el método de monitoreo residencial y monitoreo de consultorio, tiene que estar sentado con las piernas a 90 grados, los pies asentados sobre el piso, con el brazo a nivel del corazón. Y aquí viene una pregunta, ¿cuál de los 2 brazos? La verdad es los 2. La medida adecuada sería en un brazo y comparar con el otro, porque diferencias de presión de un lado al otro nos puede llevar a pensar que hay enfermedades, sobre todo arteriales, de la conexión de un lado al otro que se llama arco aórtico. Puede haber un aneurisma que me lleva a que un brazo esté con una presión distinta que la otra, y cambios de más de 20 milímetros de mercurio nos lleva a sospechar de eso. No se utiliza alguno de los 2 brazos solo cuando hay algún tipo de contraindicación. Por ejemplo, si es que yo tengo fístulas, los pacientes de diálisis, o drenajes de los ganglios. Se me ha drenado los ganglios por algún cáncer y demás, entonces se evita ese brazo para evitar luego congestiones vasculares. Ese tipo de cosas se lo debe considerar, pero a manera general, no solo los brazos, sino también los miembros inferiores son susceptibles de toma de la presión arterial y no necesariamente siempre es igual el un lado que el otro, pueden haber diferencias. Creo que entrada ciertas etapas de la vida comenzamos a preocuparnos en general si podemos estar predispuestos a tener una enfermedad. ¿Hay una edad específica para sufrir de hipertensión y cómo se diagnostica correctamente a un paciente hipertenso? Hay 2 tipos de presión bien definidas, uno que se llama esencial o primaria y otra que se llama secundaria. La hipertensión, que ahora se le critica mucho a este término de esencial, es mejor llamarla primaria, una hipertensión que se creó como tal por factores de riesgo, porque fui sedentario, porque fui obeso, porque tuve aterosclerosis, porque no comí bien, es una presión que generalmente demora en aparecer. Digo generalmente porque estábamos toda la vida acostumbrados a ver pacientes por encima de los 60 años debutando con hipertensión. Ahora cada vez es más frecuente encontrar pacientes de 30 años o menos ya hipertensos. Esa se sospecha en los pacientes ya adultos. En los pacientes niños o muy jóvenes se sospecha que algo más me está ocasionando una hipertensión, porque no es lo más común que se te genere una enfermedad de vasos sanguíneos tan temprano en la vida. Ahí pueden haber problemas de arterias renales,
pueden haber problemas hormonales, sobre todo la glándula suprarrenal, pueden haber problemas de adrenalina en exceso, los famosos feocromocitomas y tumores secretores de adrenalina, y pueden haber problemas de estructura, por ejemplo, una coartación de aorta, que es un cierre parcial de la mayor arteria que tenemos del cuerpo, y eso hace que se eleve la presión por detrás. Quiere decir, en pacientes jóvenes o pacientes que tienen presión muy difícil de tratar, se debe sospechar de la hipertensión secundaria, y para ella no hay edad. Puede ser desde el nacimiento hasta la edad final de la vida. Y en los pacientes ya adultos, con factores de riesgo principalmente, o predisposiciones genéticas, se sospecha de la hipertensión primaria, aquella que aparece por los factores de riesgo. Y esas generalmente debutan a partir de los 60 años. Debutaban clásicamente, ahora cada vez más temprano. Hemos conversado ya de la eficiencia del monitoreo y en este caso pues hemos visto que el más eficiente es el mapa. En este sentido, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de colocarse un dispositivo para hacerse un mapa? Y, por ejemplo, una pregunta que normalmente hacen los pacientes o se preguntan internamente es ¿cómo puede afectar si tengo un mal día en el resultado de ese mapa o en la toma de la presión arterial? De acuerdo. Realmente un mapa tiene esa potestad de ver en una fotografía dinámica el día a día del paciente. Entonces, la preocupación de si estoy o no estresado ese día, si me voy o no a trabajar ese día, tiene que quedar de lado. A mí, cuando pongo un mapa, me interesa saber si es que el paciente está hipertenso o no en su trabajo, en su nivel de estrés, en todo. Entonces, no se debe evitar ese tipo de reacciones. No tiene sentido colocar un monitoreo de presión y acostarle a dormir 24 horas al paciente. No me está indicando lo que yo quiero. Eso por un lado. ¿Cómo se pone un mapa? Un mapa es básicamente igual a un manguito en el brazo, justo la porción media del brazo, que aprieta el brazo automáticamente a través de una conexión de una manguerita con un generador de un sistema aeróbico que insufla el manguito cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche. Va a medir repetitivamente y va a guardar esos datos para luego hacer informes con base en no solo promedios de presión, sino cargas de presión, quiere decir porcentajes de medidas que estuvieron por encima de lo normal, relación de día con noche que se llama descenso nocturno o patrones Dipper, ascenso matutino, presiones de pulso, quiere decir relación entre sistólica y diastólica. O sea, el mapa nos da una confianza de diagnóstico no solo con un valor, como sería el del consultorio, sino dinámicamente durante el día y nos avisa de cómo estuvo 100% del día la medida y las relaciones e informe completo sobre qué sucedió con respecto a la presión. Es por eso que es el método más confiable. Aparte, un método de medición puramente en consultorio va a depender mucho del estado de estrés de ese paciente en ese momento. Si yo tengo un médico que tiene al lado una cara de ogro, el paciente va a estar tenso y seguro la presión está alta. Pero no le va a cambiar ni la cara de ogro al médico ni tampoco el estado de estrés al paciente. Simplemente le pongo un mapa y me va a parecer que las primeras medidas en el consultorio están altas, pero el resto del día está normal. Eso se llama hipertensión de bata blanca. En el pasado se pensaba que esa hipertensión era benigna, que no pasaba nada. Ahora se sabe que es un aviso de que si no hago algo, a futuro va a ser hipertenso el paciente. O lo contrario, en el consultorio se mide normal y afuera en casa está disparada la presión. Ese es peor todavía y se llama hipertensión enmascarada. Ese es peor porque nunca se debería tratar o nunca detecto para tratarla y el paciente está en su día a día con las presiones altas y dañando los órganos. Eso todo se detecta con el mapa. Verdaderas presiones altas, falsas presiones altas y las llamadas hipertensiones enmascaradas. Creo que es importante aclarar que dentro de la implementación tecnológica que tenemos hoy en día en la medicina, antes, pues para hacer el mapa utilizábamos dispositivos mucho más grandes que eran hasta cierto punto incómodos llevar. Cuéntenos un poco, doctor Egas, ¿cómo es ahora el dispositivo? Porque en realidad eso es algo que a veces les limita a los pacientes a hacerse un estudio. Sí, por supuesto. Como bien dicen, antes nosotros teníamos los ladrillos de celulares, eran gigantes. Ahora no, ahora cada vez son más pequeños, mejor tecnología, más avanzados, más resistentes. Efectivamente, lo mismo pasa con todo. En la tecnología médica, el mapa empezó a ser un dispositivo grande, pesado, que de por sí ya me subía la presión por tanto peso. Pero ahora no, ahora son dispositivos muy pequeños, muy prácticos, que se tienen en los consultorios. Y lo más importante es que se sepa interpretar.
Porque claro, yo puedo tener un Ferrari del 2024 de tecnología, pero si no tengo el piloto adecuado, tal vez no vaya a tener los mejores resultados. Eso es justamente lo que nosotros estamos fomentando, que la interpretación de un mapa sea por un experto, porque se tiene que saber interpretar muchas cosas, entre ellos promedios presóricos, cargas presóricas, presión de pulso. La información que otorga un mapa es tan amplia que sería muy inútil el hecho de desperdiciar eso. Entonces, sí orientamos que los centros donde se haga mapa sean centros capacitados para eso. Hoy en día, dentro del marketing de la salud, tenemos una serie de propaganda de muchas cosas que pueden ayudarnos a mantenernos saludables. Hablemos un poco del magnesio y el potasio. ¿Cuáles son los pros y los contras de su consumo en relación con la hipertensión? Bueno, primero saber que todos los suplementos, no solo estos que llaman electrolitos, sino a manera general, inclusive las vitaminas que están tan dispersas ahí en suplementos del mercado, pueden tener un beneficio para la salud, como pueden también tener un perjuicio. Se debería dar suplementos solo cuando se documenta o se demuestra en sangre que los niveles están bajos. Caso contrario, si algo está normal y yo le doy suplemento, lo puedo elevar por encima de lo que requiere el paciente. En el caso del potasio, eso es tremendamente peligroso. Los niveles de potasio, tanto bajos como altos, pueden llevar a arritmias cardíacas, extremadamente altos, inclusive a paradas cardíacas, porque recordar que el ciclo cardíaco quiere decir el estímulo eléctrico del corazón depende de los niveles de potasio. Si esos están muy altos, deja de funcionar lo eléctrico y el corazón se para. Entonces, si yo no he medido niveles bajos de potasio, suplementar potasio así por hacerlo no es bueno. Con respecto al magnesio pasa algo parecido. Los niveles muy bajos de magnesio pueden llevar a arritmias de ventrículo muy complejas, sobre todo una que es mortal, que se llama torcida de puntas. Claro, entonces uno diría, para evitar tener torcida de puntas, lo que voy a hacer es simplemente dosificarme magnesio todos los días. Pero no, también hay que tener cuidado con el magnesio, porque en niveles excesivos, en cambio, puede ocasionar vasodilatación, bajar mucho la presión y llevar a que no llegue la sangre suficiente a los tejidos. Quiere decir, si no hay documentadamente magnesio bajo, no se lo debe usar. Tanto potasio como magnesio serían peligrosos en el caso de que no estén fuera de rango y se los esté suplementando, y son muy beneficiosos si es que realmente se lo requiere y se lo suplementa. Hoy en día existe mucho impacto a nivel general en el tema fitness, ¿no? De que la gente realice actividad física, de que permanentemente esté realizando entrenamiento. Y ahí viene una pregunta: ¿qué tanto impacta el peso corporal en la presión arterial? Muchas veces se piensa que solamente los pacientes que tienen una obesidad o las personas que tienen una obesidad ya están predispuestos a tener hipertensión. Sí, el peso corporal está directamente relacionado con los niveles de presión. Eso en todos los estudios se ha demostrado. Cuanto más sube el peso corporal, más aumenta el trabajo del corazón que tiene que hacer. Aumenta lo que llamamos las resistencias vasculares periféricas. Alrededor de los vasos, de las tuberías, está tejido graso. Cuando aumenta el tejido por aumento de peso o acúmulo, comprime a los vasos hacia adentro. Eso hace que el corazón tenga que trabajar con más esfuerzo para vencer esa resistencia de la compresión externa de las arterias, de las cañerías. Eso eleva la presión. Hemos visto muchas veces que el solo control del peso corporal a veces es muy beneficioso para normalizar o regular los niveles de presión arterial. Y esto tiene que ser muy bien visto. Y hemos aprendido mucho de los pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas. Con el peso extremadamente elevado, los pacientes muchas veces nos llegan para autorizaciones preoperatorias con 2, 3, 4 o hasta 8 remedios antihipertensivos. Se someten a la cirugía, bajan drásticamente de peso y luego más bien tenemos que estarles retirando rápidamente los remedios porque la sola bajada de peso normalizó la presión y más bien se volvieron hipotensos. Eso demuestra totalmente que el peso corporal tiene relación con la presión arterial y tiene que ser visto también como una motivación, porque el peso ayuda a controlar la presión, sí, pero la sola actividad física, el solo ejercicio también. Entonces, si yo tengo algo que me mejora peso, niveles de presión, niveles de glucosa, me evita infartos futuros, me baja colesterol, me baja triglicéridos y es gratuito como es el ejercicio, pues es eso a lo que le tengo que apuntar.
Y efectivamente ahí viene la enorme herramienta que yo diría que es la clave fundamental en el control de no solo la hipertensión, sino todo lo cardiovascular, que es el ejercicio asociado a buena alimentación. Tenemos una panacea, nos cuida, nos cura todo, pero si no lo hacemos o no lo llevamos bien, también nos puede someter a grandes perjuicios. El peso corporal tiene que ser visto como una motivación. Si yo, por ejemplo, voy donde el médico y me dice que tengo que usar 2 o 3 remedios y yo quiero disminuir el número de remedios, bueno, perfecto, voy a bajar el peso, voy a hacer ejercicio. Y a futuro, el médico también puede ir bajando las dosis de remedio. Saquémonos de la cabeza eso de que ya empecé a tomar medicación y la vida entera voy a tomar. Depende de cómo hago las cosas. Si yo bajo de peso, yo he tenido pacientes que bajan tan drásticamente de peso, que hacen ejercicio, se convierten en deportistas literalmente. La motivación es decirle, mire, usted cada vez va a tomar menos remedio. Siempre como parte de las recomendaciones dentro de una consulta, pues siempre los médicos recomendamos el tema de bajar o controlar el consumo de la sal. ¿Cuándo es recomendable consumir en un paciente con hipertensión? ¿Qué tanto debe consumir de sal un paciente con hipertensión? ¿Y es la sal del Himalaya mejor o peor que la sal común? A veces nosotros somos sujetos a que el marketing nos cambie un poco la idea. Sal del Himalaya o no del Himalaya igual es sal. A veces por esa idea de yo pensar de que no, esto es saludable, entonces me pongo más sal del Himalaya y termino siendo más hipertenso. Y así sucede también con los edulcorantes. Pasamos por mucho tiempo pensar que del azúcar blanca al azúcar morena es mejor la morena, entonces me pongo más morena. Resulta que no, sigue siendo azúcar, sigue siendo carbohidrato. Y luego vinieron los edulcorantes también, que por ahí le pongo stevia, que por ahí le pongo otro, y luego se demostró que no es la panacea así como se pensaba. Igual sigue siendo carbohidrato, igual viene teniendo calorías. Todo eso hay que evitar. En el tema específico de la sal, hay una curva en J, se llama. No necesitamos tener alimentos cero sal. La sal también es requerida por nuestros órganos y lo que viene adjunto que es el yodo que carga la sal yodada. Por ende, no la podemos quitar 100% de nuestra alimentación. Lo que tenemos que aprender a regularlo. No excedernos en la sal, nunca poner más de lo que el alimento de por sí ya trae de sal. Y esto es simplemente acostumbrarse, porque la gente dice, pero esto está desabrido. Bueno, hoy está desabrido, pero mañana me va a saber bien, porque mi cuerpo se acostumbró. Si yo no le pongo más, es suficiente. Esa es como que la regla general. Si ya queremos ir un poquito más específicos, no más de 3.5 gramos de consumo de cloruro de sodio, o sea, sal, durante el día. Pero yo digo, ya en la práctica, ¿quién está con la balanza midiendo 2.9? O sea, eso es irreal. El solo hecho de decir, lo que trae la comida ya tiene sal, no le ponga más, es suficiente. Y tampoco irme al otro extremo de cero sal. Hoy en día la gente consulta mucho en internet cuando tiene alguna sospecha de una enfermedad y dentro de esto pues viene una pregunta, ¿se puede dejar de ser hipertenso solamente con cambios de estilo de vida o con tratamientos que ya van evidentemente de la mano con medicación o con procedimientos? Bueno, aquí depende cómo veamos la hipertensión. A mí más que llamarle enfermedad me gusta llamarle un estado. Quiere decir, yo puedo estar hipertenso porque me he descontrolado y en este momento mi estado es hipertensión. Pues si hago las cosas bien y bajo de peso y me regulo y hago ejercicio todos los días y como saludable, seguramente mis niveles de presión ya se controlan. No es que me curé de la enfermedad, simplemente cambié mi estado a un estado de presión controlada. Si vemos así al problema de la hipertensión, sabemos que es algo dinámico y sirve a manera de motivación. Porque también cuando a un paciente le dan la etiqueta de ser hipertenso, el paciente entra en un estado de depresión. Si yo escuché ahí en el podcast de Alianza que este es el asesino silencioso y que me daña los órganos, entro en un estado de ansiedad y depresión tan grande que me echo a morir. Pero en cambio, si yo veo que esto es algo que puedo controlar con estilo de vida, con hacer ejercicio, con mejorar la alimentación, con bajar de peso, seguramente me motivo. Tomo el tema como algo positivo y voy trabajando para mejorar. No solo controlo la hipertensión con el estilo de vida, controlo el peso corporal, controlo el apnea del sueño, controlo los niveles de glucosa en ayunas, evitando diabetes, controlo riesgo de infarto, controlo enfermedades cardiovasculares a manera general, entre ellos colesterol, triglicéridos. O sea, miren, estamos con una herramienta enfrente que no nos cuesta nada. Lo que yo siempre digo es que aquí deberían estar enfocados todos los ojos de las políticas de salud.
¿Por qué a nuestros niños no les enseñamos a amar la actividad física, amar el deporte, en vez de obligarles a que me hagan 10 de pecho, etcétera, traumatizarles en las escuelas? Enséñeles el beneficio, el gusto por un deporte. Haga lo que quiera hacer de deporte, nade, salte, haga lo que quiera, pero haga. Enseñémosles a comer también, en vez de papas fritas, de gaseosas, enseñémosles a comer una ensalada, una tostada, qué alimento es bueno y cuál no. Ese tipo de cosas debería ser el punto de inicio de las políticas de salud. Un paciente bien alimentado, con buena actividad física, a futuro es un ahorro tremendo para el Estado. Me voy a evitar terapias intensivas, me voy a evitar cateterismos cardíacos, me voy a evitar que esté el Estado pagando por pacientes enfermos. Realmente es un ahorro. Pero, ¿quién de nuestros políticos ha propuesto algo tan drástico como cambiar desde los niños? Enseñarles a ser deportistas. Pues yo creo que es algo fundamental en el futuro. Genial recomendación en realidad para todo el ámbito de la salud pública y de la salud privada, el poder predisponernos a hacer cambios importantes para la vida desde los niños pequeñitos hacia los adultos. Ahora, cuando sospechamos de una hipertensión arterial, normalmente siempre la enlazamos hacia una insuficiencia renal. Hoy por hoy muchas de las personas, más allá del daño que puede causar la hipertensión en todos los órganos, que ya nos has contado el día de hoy, pues más lo asocian siempre a la insuficiencia renal. ¿Tiene esto un enlace directo? O también sería bueno que nos expliques que evidentemente se puede producir por otro tipo de patologías también. Por supuesto, la insuficiencia renal es solo uno de todos los órganos que puede empezar a fallar. El riñón es un órgano crucial, inclusive que puede ocasionar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque es un lugar donde llega la presión y un lugar que regula la presión. Si la presión está alta, me dañó el riñón y el daño del riñón me va a hacer que suba más la presión y se convierte en un círculo vicioso hasta que todo se daña. Es el problema del riñón. Pero así como se daña el riñón, también se puede dañar la retina, la retinopatía hipertensiva, o el cerebro, encefalopatía hipertensiva, o el mismo corazón, insuficiencia cardíaca, sobre todo de los pacientes hipertensos. Todo eso puede suceder, pero en el caso específico del riñón, como bien han dicho, no es solo la hipertensión que lo daña. Si yo, por ejemplo, tengo el primo hermano de la hipertensión, que se llama diabetes mellitus, le estoy dando con todo por la presión, le estoy dando con todo por el daño glomerular, el daño de la nefrona, del riñón, que se produce por los niveles elevados de glucosa. Y el paciente termina con insuficiencia renal y eso lleva a que se aumenten más los niveles de glucosa, más los niveles de presión y todo se empieza a dañar más rápidamente. La hipertensión daña el riñón dañado, que sirve para regular la presión, me sube más la presión. Y ahí más presión, más daño renal, más hipertensión y hasta que se pierde el control y se acaba dañando todo. Si a eso le sumo que tenemos primos hermanos de la hipertensión, como es la diabetes mellitus, un hipertenso muchas veces es diabético, se le daña por doble sitio al riñón. La hipertensión le da con toda la fuerza a la llegada del glomérulo y los niveles altos de glucosa de la diabetes le van dañando también a la nefrona, al glomérulo, al riñón. Acaba dañado el riñón con mucha más facilidad. Se potencia el daño del riñón. Hoy tenemos a la mano, en general, en las farmacias tenemos a la venta el magnesio. ¿El magnesio puede prevenir la hipertensión? No de rutina, yo no recomendaría uso de magnesio. Acabamos de mencionar que un suplemento no es del todo recomendado a menos que se midan sus niveles bajos, porque el magnesio sí tiene un efecto vasodilatador. Quiere decir, conforme más consumo magnesio, más se relajan los vasos sanguíneos. Pero si ese paciente no ha tenido un debido control, ese paciente es un adulto mayor, por ejemplo, está deshidratado, está en uso de diuréticos, yo le abro los vasos sanguíneos con magnesio, el paciente puede estar desmayando por hipotensión ortostática. Quiere decir, los cambios son muy bruscos de presión y le puede llevar a cosas mayores. Una caída de un adulto mayor puede llevar a una fractura o un derrame cerebral por trauma y ese tipo de cosas. Entonces, de rutina, las guías no nos dicen use magnesio para prevenir la hipertensión y hasta que no lo digan, y para decirlo necesitan estudios científicos de respaldo, no se puede recomendar el uso rutinario de magnesio para prevenir la hipertensión.
Sí se puede recomendar cosas que debidamente han sido muestradas, por ejemplo, la actividad física, ejercicio diario, por lo menos de 150 a 300 minutos por semana. Cuando yo digo eso, la gente se queda en las mismas. Es 5 días de la semana, mínimo 30 minutos de ejercicio. Sí se puede recomendar alimentarse bien, bajar los carbohidratos, bajar la sal, comer más lo saludable, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, ensaladas, comer más proteína. Ese tipo de recomendaciones sí que ayuda. O sea, aprender a comer bien y asociarla a ejercicio. Eso sí que te va a prevenir tener hipertensión. Como hemos hablado, hoy la gente tiene a la mano muchos dispositivos para realizarse el control de la presión. Dentro de esto, ¿cuántas veces y en qué hora del día deben tomarse la presión para tener un monitoreo adecuado? Esto es justamente parte de lo que hablábamos del monitoreo residencial de la presión arterial. Es la otra metodología. Es bastante útil para seguir un control, por ejemplo. Yo ya estoy tomando remedio y quiero saber si estoy bien controlado. Pero no es bueno si es que yo utilizo ese método varias veces al día, una tras otra medida. Lo único que me genera es ansiedad. Recientemente tuvimos una paciente que iba todo el tiempo tomándose la presión y los niveles de presión estaban altos por su ansiedad. ¿Qué le dijimos? Tómese cada 3, 4 días en diferentes horas del día. Y ella decía, pero yo quiero saber que todo el día está controlado. Perfecto, hoy se mide en la mañana, en 3 días se vuelve a medir, pero en la tarde, en 3 días más en la noche. Y todo va anotando y cuando vaya donde el médico le lleva todas las medidas con fecha, con hora y las medidas hechas. Se mide una sola vez al día, pero el médico tiene información de cómo está en todos los horarios. Quiere decir, para tomar el residencial de la presión arterial hay que saberlo hacer. También hay que saberlo hacer con lo que habíamos mencionado de la posición. Si yo me tomo la presión en casa, me autorregulo la presión, pero estoy de pronto con alcohol encima o fumé 5 minutos antes o vine corriendo o estuve tomando café, va a estar alterada la presión. Entonces todo esto tiene que ser orientado por el médico cómo hacer esa monitorización residencial. Excelentes recomendaciones e información la que nos ha dado el doctor Egas. Doctor, ¿podría darnos algunos consejos finales para nuestra audiencia sobre cómo mantener una buena salud cardiovascular? Normalmente recibimos una serie de recomendaciones generales, pero muchas de las veces no al detalle. Bueno, primero yo diría tener una vida saludable. Esto conlleva ejercicio como la etiqueta principal. Ejercicio es ejercicio, no confundirlo con la actividad del día a día. Muchas veces nos dicen, es que yo barro, es que yo plancho. No, señor, eso no es ejercicio. Ese ejercicio es su actividad física dedicada a un objetivo. O sea, yo quiero verme bien, si es estético, yo quiero sentirme bien, si es salud, yo quiero bajar de peso, yo quiero entrenar. Eso es un objetivo establecido, eso se llama ejercicio. Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, 5 de 7 días, si es que 7, qué mejor. Si es que en vez de 30 minutos es 1 hora, qué mejor. O sea, yo tengo lo mínimo y tengo lo ideal. Ejercicio a la par. El segundo viene alimentación saludable. Ojo que no voy a hablar de dietas. Cuando yo hablo de dietas, ya el paciente se pone allí a la defensiva. Sale del consultorio y se busca otro médico que no le prohíba las cosas. Alimentación saludable es distinto. Enseñarle al paciente que puede comer lo que le guste, pero en porciones mesuradas. Y también priorizar lo que le hace bien y disminuir lo que le hace mal. Quiere decir, si me gusta una lasaña, perfecto, coma su lasaña. A los 90 años no le voy a prohibir, pero en vez de bandeja de lasaña, cómase 1/4 de bandeja. O en vez de 2 panes, 1/4 de pan. Eso, las raciones, ya es importante. Si en vez de pan, que es carbohidrato, consumo algo más saludable como una ensalada, como una proteína blanca, como pollo, pescado sin la piel, salmón, evito las carnes rojas, ese tipo de cosas, saber seleccionar es alimentarse saludable. Por último, la tercera recomendación, yo les haría medicación cuando es necesario. A veces, inclusive si yo hago ejercicio, si yo como saludable, necesito remedios y necesito ajustar dosis. Y para eso viene la cuarta recomendación, que es los controles regulares con el médico. Yo a mis pacientes siempre les digo, estas son las 4 patas de la mesa. Ejercicio, buena alimentación, controles regulares con el médico y medicación. Si alguna de ellas falla, se cayó todo. Y todas son igual de importantes, sostienen la mesa. Si alguna de ellas está medio falluca, no se controló la presión. Si queremos regular bien esa presión, vamos a trabajar en bien fundamentar las 4 patas de la mesa y seguro eso está controlado. Excelente, doctor Egas.
Agradecemos a toda la audiencia por acompañarnos en este episodio de Haciendo Clic con un Café, una conversación saludable con Hospital Alianza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y sintonizar nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja.